Bengashi Monora Latino 21, el casálico electrónico del latino en el siglo XXI. Hoy nos topamos aquí en Izmir con Esther Franco. Esther, ¿qué tal? Muy bueno. ¿Tú qué tal estás? ¿Dónde vienes tú? Yo vengo de la España, moro en los Estados Unidos. Ah, Y esta semana me topo en Izmir para trabajar interviews y relación con la comunidad. Ella te traigo. Tienes menester. Así es. Y lo que te quería demandar el primero de todo, cara Esther, ¿cómo te empezaste desde el latino? Yo, de criatura, en la familia todos hablamos latino. Latino, el español, el latino, todo. Ya es la lengua que sabemos. Y afuera de la casa, con el bacalao, el casab, sí, todos. Mamá, yo prefiero ir y mando las cosas a casa. No voy a merco lo que quiero y después te digo, mándamelo a casa. Ya se empezaron tantos años. Muy bueno. ¿Y tú que en la familia solamente se hablaba en latino o también en turco, francés? En turco, en francés, en turco, en italiano. Yo hablaba ahí en árabe porque vengo del Egipto. Ajá. Yo vengo de allá, con toda la familia nuestra. Después vinimos en Italia. Entre mentes hablamos todo y en árabe hablamos. ¿Y cómo decidías qué lengua planear en cada momento? El español siempre. Español. Es cuando había uno extranjero que mirábamos como en la escuela también hablábamos, decimos todas esas lenguas. ¿La escuela era en turco? ¿O en... No, normal. ¿Cómo se dice? Egipcia, volvía normal. English school. Okay. I was always in an English school with all my sisters, yes. Okay. En Egipto nunca era en inglés. Sí, en inglés. Después me casé, vine aquí y empecé a decir nosotros. Okay. Nos decimos las otras lenguas. Y en lo que toca a la escritura, por ejemplo, el Rashid y el Solitreo, ¿te los empezaste también? Sí. Para mandar journales. Sí, todo. Molti los hijos todos saben hablar en español, en francés, en italiano. En italiano no, ma en el occidente. Y nosotros, así no. ¿Y cuando dices español, quieres decir el latino? El latino. Muy bueno. Ma ya entiendo el normal, el español que hablas, pero más resto se habla como nuestro. Y después de esto que te empezaste la lengua, ¿qué modo de laboro hiciste con el latino? ¿Escribiste canticas, poesías? No, nada, en casa, ella me casé muy joven y con las criaturas no hubo menester. Pero si había menester, lo hacía, hablaba en otras lenguas también. Y aquí en Izmir, ¿a qué sinagogas vas o ibas? Normal sinagoga. ¿Cómo se dice, Alex? Sinagoga. Snoga o Kal. Shara Shamayim. Shara Shamayim. Muy bueno. Y vi muchos nombres y alcunias del latino en las novelas. Vi Pardo, Cañas. ¿Te acuerdas alguna alcunia más que se diga para ti en las novelas? Cañas, Pardo, Amado. Sí, eso es un... Gabay, yo Gabay. Ajá. Yo sé Gabay. Franco Gabay. Okay. Gabay Franco. Gabay Franco. Yo sé Gabay después cuando me casé. Franco. Y aquí en la comunidad, ¿conociste a Daisy Sedeka o a Rachel Borny? No. No. Muchos extranjeros. Sabemos que todos los que moran aquí
íntimos frecuentamos, con ellos hablamos el español y la lengua. ¿Y participantes en la liga o en otro modo de topaduras con más gente de ¿no? El centro de la comunidad judía, por ejemplo? Sí, cuando hay una fiesta, hay una cosa, nos encontramos, mas si no, no sé yo muy. ¿No te place mucho este modo de venimientos? No. Ok, muy bueno. ¿Y qué te place hacer? Como sentir música Sí, o todo me mata. filmos. Música, ver bailar, ver. Ya me place todo. ¿No? Antes nos contaste que te place mucho Chesme. Sí. ¿Cuál hay en Chesme que es tan interesante? Vamos a ir mañana. No, ¿cuál hay? ¿Qué? No sé, es más normal, no hay nada de especial, pero la mar, Ajá. esto, los amigos, todos conocemos.